tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro programa de Guerreras a Escena. Hoy David Orenes con otro mito, ¿eh? Tenemos otro mito aquí, ¿eh? Sí, bueno, ahora, o sea, si elevamos el nivel con las jugadoras, yo creo que ahora en tema de periodismo y sobre todo de balonmano se eleva hasta la cima, creo. Como veis aquí tenemos a Paco Caro con nosotros. Muy buenas, Paco, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo cuando escucho lo de mito me di cuenta de que verdaderamente, y por más que intente evitarlo, me voy haciendo mayor. Bueno, es una manera negativa de verlo. Sí, Que sí, poca sí. gente lo hará, ¿eh? Que poca gente lo hará, ¿eh? Eso. El que asumir que te haces mayor. No, poca gente verá lo de mito como una manera de decirte que estás mayor. Nah, Sí, hombre, hombre, a ver. Yo creo que se ve más, lo de leyenda, yo creo que se ve más como es más viejo, eso sí. Hombre, pues, leyenda, es que leyenda ya me imagino que ya estaría para sopitas y buen caldo. Sí. Pero vamos, lo de mito me viene grande. Además siempre digo que hay ciertos calificativos que como no solo que me vengan grandes, sino que no estoy en condiciones de poder asumir. Y como la responsabilidad y mi madurez yo tengo que seguir perpetuando mi inmadurez, y cuando se escucho cosas así digo, es que me cuesta. Necesito perfil bajo y además me manejo mejor ante la crítica que ante el elogio, o sea que así me va. Pues yo iba con un segundo elogio que a lo mejor este lo encajas algo mejor porque es un poco más simple. Que yo no sé, David, tú, pero yo terminé la carrera de periodismo hace unos meses y yo en el listado de narradores más top que yo he vivido, yo metería a Paco Caro. O sea, no sé, a lo mejor pues Lluís Flaqué, no sé, hay varios y Paco Caro está ahí. Y lo hablamos con el Pinedo la semana pasada que al final, más allá de que el balonmano te guste más o menos, yo creo que lo que estáis consiguiendo, Paco, es enganchar a la gente, porque al final son retransmisiones que sí, que son muy pasionales, pero encontráis ese punto, creo yo, ¿no? Es decir, de que sean pasionales, pero sin ser desmesuradas, creo yo, o sea... Sí, pero yo también creo, hay mucha gente que siempre te dice lo de es que quizás si sobreactuáis cuando lo hacéis. Yo no sé si esto es una virtud o un defecto, pero en realidad no es un ejercicio de sobreactuación. Es verdad que llega un momento en el cual empatizas tanto con la gente o con los que participan en eso que estás contando, que acabas haciendo tuyo lo que les está pasando a ellos. Entonces, al final llega un momento en el cual, o sea, yo siempre digo que nuestra pasión, que igual, insisto, es un defecto, pero nuestra pasión es un fruto de la espontaneidad. Y yo, de verdad que no, porque además siempre he tenido la sensación, yo esto en el periodismo nos pasa muchísimo, y me parece un defecto. Hay un hábito por impostar precisamente esa pasión o ese ardor, y no me cabe la menor duda de que el espectador, el consumidor, se da cuenta rápidamente. Es que yo hay muchos momentos, porque evidentemente hay ciertas reacciones a lo mejor que te mutan en un personaje muy, muy excesivo, muy estridente a ratos. Si esa estridencia incluso no es natural, puedes gustar más o puedes gustar menos, pero si no es natural, al final el espectador lo huele a la legua. Entonces, es verdad que es fruto del hecho de que conoces a esta gente, vives el deporte. Siempre digo que el balonmano tiene una ventaja en relación a otros muchos deportes, y es que eres consciente de que desgraciadamente es un deporte que no atrae, no es un deporte de masas, desafortunadamente, pese a lo maravilloso que es, no es un deporte que tenga la cantidad de seguidores que debería tener, pero sabes que para ellos es tan importante porque ves que viven esa pasión minoritaria de una manera tan desmedida que al final es imposible que no... Una mera cuestión de contagio, pero vamos, sí, yo creo que al final, narrar, relatar, y hay casos de gente, y seguro que podremos repasar durante este rato, pues, muchos narradores, muchos relatores que son mucho más comedidos, mucho más callados, que tienen su estilo, y que en algunos deportes, por ejemplo, me parece que hacerlo de esa otra manera es la única manera de hacerlo. Pero, chicos, yo siempre he creído que el deporte no deja de ser un vehículo de pasiones y que participar del deporte desde donde estamos nosotros te invita a sentir esa pasión. Y yo no sé si en tu caso, ya que hablamos de balonmano, de que a ti se te vincula mucho con el balonmano, porque al final eres la voz, ¿no? Digamos, de los grandes eventos. No sé si te ha pasado que estás narrando cualquier otra cosa. Bueno, a mí me ha pasado, que a lo mejor narras cualquier otro deporte y te oigo y creo que es balonmano sin ver la televisión. Y que a lo mejor se te reconoce muchas veces en la calle más por la voz que por ti mismo, que por verte. Mucho más. A mí lo de que se me vincule con el balonmano, que
Habrá gente que sea, porque me ha pasado estar narrando a lo mejor cosas a lo mejor productos más potentes, más de masas. Pues un día que haces un partido de Liga de Campeones porque tienes que sustituir a un compañero, y a ver, eres consciente que te va a ver mucha más gente de la que te ve en un partido de balonmano, y es verdad que en los comentarios que vas escuchando y que te van llegando es que hace el del balonmano haciendo un partido de fútbol, y de hecho eso a veces genera opiniones pues muy, o críticas más hostiles, pero yo lo digo sinceramente, eso que en muchos momentos creo puede ser utilizado a veces como un arma arrojadiza, el hecho de digamos que intentan infravalorar tu opinión respecto a ciertas cosas porque te dicen es que tú eres el del balonmano. Yo lo llevo a gala, yo estoy orgullosísimo de que se me vincule con un deporte como el balonmano. Sí, pero de ahí a estar encasillado ya está, pues tampoco. Bueno, también es como te lo quieras tomar, o sea, evidentemente a nivel profesional, sobre todo, desgraciadamente ahora no estamos haciendo tanto balonmano como hacíamos antaño, porque hace años teníamos ligas de campeones, había muchos más partidos que narrar, y evidentemente cuando, como dices tú, te encasillas en un deporte como el balonmano, pues obviamente podía ocupar toda mi semana laboral narrando partidos de balonmano. Ahora obviamente tengo que hacer otras cosas, pero acepto, y eso no os lo voy a negar, acepto que esto evidentemente, el hecho de que, porque no solo te encasilla la gente, al final incluso dentro de la propia casa la gente te encasilla y entiende que tú eres el que hace el balonmano y que eso te desautoriza para hacer otros deportes. Bueno, pues mientras me siga gustando lo que estoy haciendo, mientras los ratitos que me dejen pegar gritos en la cabina contando goles y 7 metros me hagan disfrutar, lo doy por bien empleado, y acepto que, pues eso, hay una parte que vas a perder. O sea, que el encasillar al final es como tú te lo quieras tomar. Luego, sobre lo de que te reconozcan, evidentemente se me reconoce afortunadamente mucho más por la voz que por la cara, afortunadamente, porque además yo soy un tipo que soy un tímido patológico, y tampoco yo no estoy preparado para la fama, en absoluto. Yo quiero ser un ser anónimo, incluso gris en muchos momentos. Pero me hace gracia, sí que me hace gracia a lo mejor cuando vas a una biblioteca y le pides un libro a alguien y te dice, me suena tu voz. Y tú intentas distraer la pregunta, y porque no te apetece entrar en esa conversación, y te dicen, no, pero tú no haces, tú no eres el del dentro ese que gritas tanto. Y bueno, pues lo asumes, pues es una gracia. A mí me hace ilusión cuando, supongo porque tampoco me pasa tan a menudo. Si me pasase con más, pues a lo mejor diría, pero bueno, bienvenido que solo me reconozcan por la voz, porque es verdad que siempre admiro mucho de la gente, porque no debe ser fácil gestionar tu día a día cuando eres una persona que haga lo que haga, es vigilada porque es reconocida por el resto de las personas. A mí, por ejemplo, me hace ilusión cuando me reconoce gente que se dedica a esto, y no porque a lo mejor crean que soy mejor o peor, sino porque me resulto reconocible, que al final es una cosa que la gente que se dedica a esto muchas veces, a veces confundimos ser bueno con ser reconocible. A mí me parece que ser reconocible es una cualidad, porque digamos que impregnar, claro, porque impregnar con tu personalidad lo que haces siempre va a ser muy útil, pero ya digo que yo agradezco que la gente no me reconozca, y cuando a lo mejor personas que estudian periodismo y que te dicen, oye, tú, tal, y esto, a mí eso me parece estupendo, porque además eso llena mi ego, mi pequeña cuota de ego, que dicen que lo tengo bastante desmedido, pero que es una leyenda urbana, y ya está. O sea, yo estoy, de verdad que me hace ilusión porque me pasa poco, y cuando me pasa, además es que la gente del balonmano, y si vosotros os habéis acercado alguna vez a vivir un partido, la gente del balonmano son personas tremendas, es que es verdad que te consideran como parte de. Entonces, te consideran... Claro. A mí me ha hecho mucha gracia ir a pabellones. En Irún, por ejemplo, fui a contar un partido de la selección española, y la reacción de la gente. Me pareció entrañable el hecho de que la gente te haga fotos, y que te haga fotos con sus hijos como si fueses eso, parte de la familia, el primo lejano que vuelve a casa, nunca mejor dicho por Navidad, porque era el torneo de España. A mí me parece encantador. O sea, digamos que para alguien que no es particularmente emocional como yo, le desata esa poca emotividad que tiene. Yo es que creo que también lo que pasa... Claro, en fútbol hay muchos narradores, al fin y al cabo. Y de balonmano, al menos en España, el que sobresales es tú. Y yo creo que hemos llegado ya a un punto de que si llegan unos Juegos Olímpicos, un Mundial, y juegan las guerreras o los hispanos, y no escuchas a Paco Caro, se hace raro. Cierto vacío hay, y se hace raro. Yo creo que sí, lo digo sinceramente. Bueno, o sea... digamos que en eso tengo las guerreras, que es más responsabilidad de Ángel, obviamente eso hace que, y a lo mejor es verdad que hay muchos momentos en que creo que a la gente que está acostumbrada al mano de mujeres, que te escucha narrar y dice,
tú eres el del masculino, ¿no? Que es como más, estás como más localizado. Pero incluso eso que dices tú, a mí eso me agrada. Yo, el hecho de que la gente me vincule, incluso que te pueda extrañar, y esto sí que a lo mejor es parte de ese ego que te no es la máxima ambición de un narrador que se vincule tanto a... Sí, a ver. Se vinculen tanto, o sea... Lo que pasa es que es verdad que primero no es fácil. Quizás en ciertos deportes nos resulta más sencillo, pero eso que tú decías, porque en realidad va a balonmano. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Cuando tú en España hablas de narradores de balonmano, es evidente que el nombre que nos puede surgir a todos, la figura que nos surge a todos es Luis Miguel López. Lo que pasa es que sois muy jóvenes y aunque Luismi ahora le podéis escuchar de nuevo en Gol, es verdad que vosotros quizás no... Pero, hombre, la figura que va ligada a la condición de voz del balonmano en España es Luis Miguel López, que hizo una cosa que seguramente hoy en día es impensable, que es fabricar un lenguaje para narrar un deporte. Porque él cogió términos de muchas disciplinas deportivas y cuando hace muchos años Luismi empezó a narrar, decidió utilizarlas para narrar el deporte. Encima un tipo, porque antaño las formas de retransmitir en televisión eran muy poco radiofónicas y Luismi llegó a narrar televisión y utilizaba las mismas formas que la radio. Y al principio supongo que a la gente les sonaba raro. Luego nosotros somos los herederos. Hemos cogido muchos términos que son suyos, lo hemos impregnado de una personalidad diferente porque tenemos cualidades diferentes. Yo me encantaría tener el bozarrón que tiene Luis Miguel López, yo no lo tengo. Quizás yo soy una persona más que llena aquello de más aforismos, no sé, otro tipo de recursos. Pero evidentemente sí, que el hecho de que te asocien tanto, el hecho de que la gente te considere parte de, el hecho de que te vinculen hasta tal punto, a mí me parece tremendamente halagador, insisto, porque es un deporte que reúne a gente que quiere lo suyo de una manera tan grande que sentirte parte de esa pequeña familia es una sensación estupenda. Por cierto, que Juega Matute ha dejado aquí un comentario bastante largo en el chat. Os emplazo a todos a los que queráis escribir en el chat que os leemos. El comentario de Juega Matute es: juego de lateral derecho ambidiestro, tengo 17 años, pero el entrenador ahora me pidió que sea más polifuncional y me usaron de extremo y también de interior derecho o volante en las inferiores del Alaurino aquí en Málaga. Pregunta: ¿algunas recomendaciones para ser más sólido defensivamente? Tercera división de España. Ojo ahí al comentario de Juega Matute. Lo primero es que esa semejante mezcla de terminología de diferentes deportes lo convierte verdaderamente en una figura tremendamente polifuncional. Igual la clave es especializarse, o sea, dedícate a algo más en concreto. Que es una cosa que ya meto yo el tema que nos pasa, por ejemplo, mucho a los periodistas. Los periodistas, cuando yo estudiaba hace muchos años, recuerdo que a mí siempre me decían lo de tienes que especializarte porque convertirte en alguien capaz de hacer algo extraordinariamente bien te hace muy valioso para las empresas. Y muchos años después, tengo la sensación de que aquello que se me dijo en aquella universidad es falso, es todo lo contrario. Hoy en día necesitas saber hacer muchas cosas, ser muy útil, muy útil, porque tienes que ser capaz de hacer muchas tareas diferentes y a lo mejor no es tan importante que sepas hacer algunas particularmente bien como que seas capaz de hacer muchas. Por lo cual, igual. Un todoterreno. Claro, igual que él preguntaba que qué tiene que hacer para mejorar en faceta defensiva, yo le debería preguntar también qué podría hacer yo para que la polivalencia, que en muchos momentos es verdad que es un arma peligrosa para dedicarse a cualquier profesión de este mundo, pero que es verdad que eso demuestra lo mucho que han cambiado, seguramente no para bien, los medios de comunicación. Antaño, si eras muy bueno en algo, sí, era sencillo imaginar que ibas a tener un puesto de trabajo. Hoy en día, si no eres particularmente útil y eres capaz de llenar muchos huecos, pues supongo que muchas empresas tu nombre lo ponen más en duda. Ahora, imagino que los que estáis aquí en directo diréis: juegan las guerreras a las 8:30, Paco Caro está en Torrevieja. Pues no está en Torrevieja. No. Bueno, primero porque es verdad que el partido lo hace Ángel con Eli, el partido, pero es verdad que, de hecho, si no me equivoco, dentro de igual 25 minutos saldré en Teledeporte. Será una manera complicada o será difícil que pueda convencer a alguien de que es directo, más que nada, porque si estoy hablando con vosotros, difícil sería el tener el don de la ubicuidad. Pero no, yo narro desde Madrid. Que por otra parte, lo de estar in situ en las sedes es una cosa, o en las sedes, en cualquier recinto deportivo para narrar cualquier deporte, se ha vuelto tan excepcional que desafortunadamente ya no lo echas ni de menos.
No te lo planteas. Por el COVID no todavía, ¿no? Por el COVID ahora ya es como... Bueno, ahora el COVID lo ha particularizado, sí, todavía más. De hecho, mirad, bueno, cuando se celebró el preolímpico de Giria, de balonmano, sí que yo sí estuve en Giria, ese torneo sí que lo hice yo con Eli, y recuerdo que cubrirlo in situ significaba estar en una especie de dado de metacrilato transparente, sin poder moverte, no podías bajar un escalón, una fila donde te encontrabas porque estaba prohibido, porque para bajar un escalón más necesitabas una acreditación diferente, ni por asomo era posible acercarte a los deportistas, pero ni por asomo, pero no solo que no podías acercarte ni al borde de la pista. Entonces, hoy en día, cubrir los eventos in situ tiene una ganancia evidente, de hecho lo estamos viendo, la posibilidad de que Ángel pueda narrar el partido, subir al set, bajar a la pista, pero es verdad que los problemas se han multiplicado tanto que al final es bastante menos habitual todavía. El problema está, y eso os afectará todavía más a vosotros, a los que vais llegando y vais empujando, que creo que esto va a fabricar un hábito que va a ser complicado que los medios de comunicación recuperen el hábito de poder cubrir in situ, porque se están dando cuenta de que se puede cubrir a distancia. Y al final, como esto es una cuestión económica, pues supongo que habrá muchos medios que digan que si somos capaces de haberlo cubierto durante todos estos meses a distancia a través de un monitor de televisión, ¿para qué nos vamos a plantear desplazar a la gente si hemos visto que no es necesario? Claro, imagino que reservarán para grandes finales, etcétera. Sí. Claro, donde al final hay un valor añadido que puedes llegar a aportar. Sí. Obviamente, si te encuentras con dificultades para moverte dentro de un recinto deportivo, si el hecho de poder personalizar resulta tan complejo, claro, obviamente... Vale la pena tampoco. Porque al final es verdad que es una inversión económica que tienes que hacer para hacer ciertas cosas y que es complicado que puedas sacar adelante. Yo insisto, viendo las retransmisiones de teledeporte, sí que debo reconocer que pensaba que las dificultades que iban a tener los desplazados allí iban a ser todavía mayores, que el acceso iba a ser todavía más difícil, pero da la sensación de que con la cautela lógica de las distancias de seguridad y demás, están pudiendo hacer bastantes cosas, que es una muy buena noticia. Pero ya digo, tengo la sensación de que esto va a acentuar un hábito que en los últimos años ya habíamos visto, y es que la gente, cualquier retransmisión deportiva se hace a distancia a través de un monitor, y eso cambia obviamente todo. Tienes que hacer una labor de documentación que es muy diferente, y al final resulta que tienes que tener el ingenio suficiente como para que el espectador reciba un valor añadido o una información añadida que vaya más allá de que él está viendo lo mismo que estás viendo tú. Entonces, cambia nuestro papel, porque cambian las tareas que tenemos que hacer, porque cambia el mensaje que puedes enviarles, porque si no, al final habrá alguien que diga, si a fin de cuentas no me vas a aportar nada que no esté viendo yo, ¿para qué? Pero bueno. Esto lo hablamos hace unos meses con Miguel Ángel Román, que vino aquí a charlar también, y a ver, él lo entendía porque tiene unas razones económicas, ahora sanitarias incluso, sí, pero lo veía como una terrible noticia para el producto. Es decir, que no es lo mismo ni mucho menos lo que puedes aportar estando allí que desde una cabina. Pero porque al final hay un montón de problemas que te encuentras cuando haces una retransmisión, y que además yo siempre digo que el espectador no tiene por qué pagar el hecho de que tu empresa decida que tú no vayas. Entonces, si tu empresa ha decidido que tú no vayas, tiene unos argumentos, hay un criterio, insisto, es verdad que económica, y a día de hoy, pues porque sanitariamente genera más problemas el hecho de, pero obviamente hay cosas que tú no puedes aportar. Si cuando sucede, por ejemplo, por un suponer, si un marcador y la rotulación falla, tú estás expuesto a no saber nada. Nada, o sea, no sabes en los tiempos, los marcadores puedes ir. Al final hay hábitos, por ejemplo, que vas teniendo, y es que como esto ha sucedido más veces, acabas llevando tú el marcador todo el tiempo, y las estadísticas las puedes intentar ir llevando tú para llevar, más que nada, pues si sucede eso, simplemente porque si se cae si la rotuladora que ha de poner eso en pantalla falla, no hay. Entonces, ya digo, obviamente es todo, y hay un problema que además es una cosa que es una batalla que tengo y es personal, es que muchas veces cuando suceden cosas así, la reacción que tenemos los periodistas siempre es recordar al espectador que no estamos allí. Pero yo, y en eso seguramente esté equivocado, pero es que el espectador no tiene... Al espectador que tú le digas eso es una forma de intentar excusarte porque vayas a hacer algo que no esté a la altura de... Claro. Pero es que el espectador no tiene por qué. Pues él dirá, pues la decisión la ha tomado tu empresa, pues chico, tendrás que apechugar con ello. Y obviamente que es un problema muy grande, y obviamente que empobrece mucho el producto, y obviamente lo que dijo Miguel Ángel es cierto. Al final el que pierde es el consumidor, que recibe un producto menos rico porque hay menos cosas que le puedas ofrecer, y porque al final, insisto, tú acabas contando lo mismo que está viendo el espectador. Pero me parece
me parece que aunque la situación llega, si se normaliza en algún momento, pero aunque la situación se normalice, creo que los medios, que al final todos somos conscientes de la crisis económica que sufren los medios de comunicación, se han dado cuenta de que es posible hacerlo. De otra manera, insisto, con menos peor, pero que es capaz de hacerse. Y creo que se va a ser todavía más restrictivo sobre qué lugares o a qué eventos se manda la gente in situ. Creo que se va a ser todavía más riguroso, más estricto en esa criba, y que va a ser complicado para gente que narra muchísimas disciplinas y muchísimos eventos, el hecho de visitar, de estar in situ en muchos de ellos. Y eso va a ser una muy mala noticia, insisto, y nosotros ya nos hemos habituado, pero los que venís detrás creo que os vais a encontrar un escenario todavía más complejo. En ese sentido, es verdad que tú estás en Madrid, pero no sé cómo estás viendo la organización de este mundial, que al final pocos grandes torneos se pueden vivir en casa y más un mundial. Y no sé si por temas de COVID, etcétera, ha tenido más problemas o tiene que ver también bueno, pues con la forma de enganchar al público, a que vaya a los pabellones y demás. Es verdad que Torrevieja en ese sentido se está llenando siempre con las carreras, pero sí que hemos visto algún pabellón vacío también por el precio de las entradas. Sí, es que ese argumento es de un peso tremendo. El precio de las entradas, tengo la sensación de que el precio de las entradas se les fue un poco la mano. No dejamos de estar a unas semanas de Navidad, no dejamos de estar en la situación en la que estamos, seamos conscientes de cuál es el presente que estamos viviendo en este país, y evidentemente eso ha hecho que la presencia de público en algunos pabellones, sobre todo los primeros días de competición, pues era una imagen poco edificante para lo que es un campeonato del mundo como este. Y es verdad que el pabellón de donde juegan las guerreras sí que la afluencia de público era interesante, pero y afortunadamente creo que se están tomando medidas para ello. Sé que ha habido modificaciones en los precios para que puedan entrar más aficionados. Sé que además se está facilitando la posibilidad de que puedan acudir colegios y equipos de la zona para poder estar en las gradas con invitaciones. A ver, yo creo que en este aspecto, cuando organizas un campeonato del mundo, creo que un campeonato de este tipo tiene que servir. Bueno, obviamente hay una inversión económica muy grande, pero tiene que servir sobre todo como difusor del deporte. Al final, creo que esa es una de las cuestiones que es innegociable, y evidentemente tienes que intentar facilitar el hecho de que la gente pueda asistir al recinto deportivo. Entre otras razones, porque además, en el caso del balonmano español, estamos también implicados en poder organizar un campeonato de Europa dentro de muy poquito tiempo, y obviamente no era una imagen adecuada el hecho de que veamos pabellones vacíos. Luego podríamos entrar en otro debate bastante más complejo, y es el modo en el que en España se consume deporte. Es un país muy particular, y tenemos responsabilidad todos, lo tenemos los medios de comunicación, lo tiene también obviamente el consumidor. En España se consume deporte de una forma muy extraña, muy diferente. Obviamente ves las gradas de otros campeonatos del mundo, ves las gradas, por ejemplo, el europeo que se disputó en Francia, bueno, pues ves aquello y dices, no es comparable. Claro que no es comparable. Hay países donde el deporte en cuestión se disfruta de una manera, quizás con una cultura deportiva diferente a la que tenemos en nuestro país, y aquí en España, pues sobre todo al principio cuesta mucho más que la gente se implique. Tenemos un seguimiento evidente de lo que es nuestra selección nacional, pero cuesta que la gente se implique en ir a ver deporte donde no vaya a participar y donde la vinculación emocional no vaya a ser esa. Afortunadamente, insisto, se están tomando las medidas. Es verdad que ya ayer vimos algunos pabellones con una presencia de público muy interesante y no jugaba la selección española. Bueno, pues creo que demos pasos. Yo creo que la respuesta va a ir creciendo, y creo también, de hecho, que el hecho de que la selección española vaya también progresando y vaya obteniendo buenos resultados también va a ir enganchando más aficionados, y hará que la afluencia de público sea todavía mayor, porque al final es una afluencia de público y es atención en los medios de comunicación y es la respuesta en cuanto a las audiencias. En general al final es un efecto dominó. Entonces seamos optimistas de cara a lo que resta de campeonato a todos los niveles. Ahora leo el comentario que pone por aquí Usamama, luego lo leo, pero esto que estás comentando me recuerda un poco a un debate que hubo a raíz de los Juegos Olímpicos, viendo el medallero de España, que, bueno, pues diría que no terminó de alcanzar las expectativas, y el debate que surgió fue el seguimiento que había aquí del deporte, de deportes a lo mejor más minoritarios, y con más minoritarios me refiero a que no son a lo mejor fútbol y baloncesto, así de claro,
que pasan los Juegos Olímpicos y luego es como que desaparecen del mapa. Desierto. Y sí, y no sé, me recuerda un poco esta valoración que estás haciendo a esto. A decir que a lo mejor la cultura de este país por ahora es un poco de fútbol, baloncesto, y bueno, ya cuando vengan Juegos Olímpicos ya nos enganchamos, hace falta a la esgrima y al balonmano. Pero, a ver, lo que pasa es que, a ver, va por donde tú dices. En España se consume el fútbol, y es más, diría que el fútbol masculino es el que más se consume con mucha diferencia, porque de hecho el fútbol femenino, que es verdad que va despertando atención, pero todavía está lejos, y ahí, insisto, hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación. Yo creo que en España se consume fútbol, se consume menos, pero se consume baloncesto, y luego consumimos deportes en función de la presencia de un deportista español. Rafael Nadal, Fernando Alonso. O sea, no. El caso del tenis, por ejemplo, es muy significativo, porque la gente puede decir, las audiencias del tenis en televisión, el interés que despierta es muy grande, pero seguramente deberíamos distinguir entre el tenis y la figura de Rafa Nadal. Rafa Nadal es una figura que acapara mucho, mucho de la atención que despierta el tenis. Entonces, hay muchos momentos en que cuando tú escuchas, no, es que en España el tenis es un deporte que interesa mucho la figura de Rafa Nadal. Y a la estela de Rafa Nadal, pues hay cierto interés, evidentemente, por el deporte del tenis, pero pasa con eso, pasa con la Fórmula 1, por ejemplo, en España, en el que la figura de Fernando Alonso, cuando ganaba campeonatos del mundo, convertía el deporte de la Fórmula 1 en una disciplina que tenía un seguimiento extraordinario. La realidad es que alguien puede pensar, es que en España interesa la Fórmula 1, en España interesaba la figura de Fernando Alonso, porque luego lo vimos, cuando Fernando Alonso no estaba, había otros españoles que estaban compitiendo y la atención había decrecido considerablemente. Entonces, en España lo que hay es un seguimiento de los campeones muy grande, y muchas veces es que aparezcan esos campeones supone un estímulo para que el deporte en cuestión se pueda ir desarrollando y pueda ir ganando cada vez más en esa cuota de atención. Pero obviamente es un trabajo muy complicado todavía, y es una carrera de fondo a la que le queda todavía muchísimos metros por hacer, porque en España tenemos gente que son pioneros, de hecho, en deportes. Pues te volvería Carolina Marín, por ejemplo, en bádminton. Sí, Carolina Marín es un personaje, una figura de un potencial extraordinario. Carolina es un tirón y un reclamo para el deporte del bádminton. La duda es si en España se seguiría el bádminton si no estuviese Carolina Marín. Claro. Bueno, pues insisto, la ventaja, y de hecho la ventaja y el mérito que tiene la figura de los pioneros en disciplinas deportivas muy concretas, que en muchos momentos son figuras que van surgiendo de forma casi espontánea, porque en muchos casos ni siquiera hay hay un trabajo, pero no hay un trabajo como para que surja un tipo que sea un campeonísimo. Porque lo de Carolina, claro, sin más lejos, es casi un milagro, porque los recursos durante muchos años, claro, no creo yo que se le diesen al deporte del bádminton. Había mucho trabajo, las federaciones trabajan muchísimo, pero es complicado. ¿Qué pasa? Que cuando surge una figura como Carolina Marín, es más fácil, porque empiezan a asomarse empresas, las marcas comerciales se van aproximando, y al final eso genera la posibilidad de tener más recursos, y eso permite trabajar más para... Insisto, es un efecto dominó en el que tenemos que ver mucho los medios de comunicación, tienen que ver los diferentes patrocinadores, las empresas. Entonces, bueno, pues en España, ya digo, se consume deporte de una manera muy particular. Yo escucho a la gente cuando te arrojan a la cara, y mira, la gente de Esfera lo sabéis bien, cuando te arrojan a la cara, por ejemplo, portadas que hace el equipo, te lo tiran a la cara, y aquí es que el equipo ha abierto hoy con el biatlón. Claro que sí, pero es que los números demuestran que el equipo es capaz de mantener la misma tirada cuando pone en portada a Mbappé y el biatlón. Claro, el día que consigamos eso, supongo que los responsables de ciertos medios dirán, me puedo permitir el lujo de poner en portada a un campeón de patinaje, a toda portada, y no será una cosa excepcional, porque el mérito que seguramente tiene va a parecer que os estoy haciendo la pelota, pero bueno, y puede ser incluso que sí. Y esto es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, porque tú eres un medio y dices, tengo que vender periódicos. Claro. Pero si te riges solo por eso, no vas a fomentar una cultura deportiva como lo que hay en Francia. Pero claro, ese es el tema. El tema es de qué manera consigues cambiar el rumbo de lo que está pasando. Yo soy muy crítico con lo que se hace con el periodismo deportivo que hacemos hoy en día. Y fijaos, yo soy un futbolero. O sea, de hecho, cuando yo llego a Televisión Española y no llego para hacer el balonmano, llego para hacer la Liga Italiana. Es decir, que yo soy una persona que ha hecho fútbol toda la vida, que cuando estaba en la radio hacía más deportes, pero hacía mucho fútbol. Soy una persona que soy un seguidor de fútbol. Es decir, que no soy
no tengo ningún tipo de acritud hacia el deporte del fútbol, pero hay un problema que es evidente. Como tú ves muchos contenidos de fútbol en muchos medios de comunicación, el problema no es hablar de fútbol, si eso no es un problema. Si a mí me parece estupendo y el fútbol es capaz de generar muchos contenidos. El problema es que enseñamos mucho contenido frívolo de fútbol, mucho contenido banal, que en realidad ni siquiera en muchos casos es información. Entonces, hay un problema grave cuando... Es decir, es que al final ya no es hablar de un deporte, es que hablas de ese deporte. Es decir, si tú vas a hablar de fútbol y vas a dar información con rigor, información de verdad, incluso os diría, ya ni siquiera hablando de qué equipos se tienen que hablar, que ese sería otro debate, pero tú hablas de que no hay nada que decir. Porque tu público entiendes, tu consumidor potencial entiendes que es el aficionado al fútbol, que no deja de ser el deporte de masas en España. Pero el problema está en que prefieres hablar de algo banal, irrelevante de fútbol, por el hecho de hablar de fútbol, mucho antes que de cosas importantes de otras disciplinas deportivas. El problema que es que hay un respaldo en forma de números. Si tú ves que hay que el número, que la tirada decrece o la atención decrece en función de quién metas en portada, al final... Entonces, ese es el problema, el que tú decías. ¿Cómo conseguimos virar? ¿De qué manera? Pues a ver, puedo señalarnos a nosotros aquí desde la pública, evidentemente. Nosotros tenemos una responsabilidad que va más allá, porque nosotros sí tenemos que asumir que tenemos que hablar de otras cosas y ser conscientes de que a lo mejor el resultado no va a ser el mismo. Pero seguramente nosotros sí debemos ser el mascarón de proa de esa voluntad de cambiar las cosas. Igual no nos va a seguir nadie, pues posiblemente no nos siga nadie y posiblemente habrá un momento en el cual alguien se plantee, ya, pero si los resultados siguen decreciendo y las audiencias siguen decreciendo, el problema va a ser para vosotros. Sí, y eso, insisto, nos lleva a un debate mucho más profundo, pero tenemos una obligación como servicio público que creo que es imposible desligarla de Televisión Española. Pues mira, más hablando de ese hilo y del punto de mediático que puede llegar a ser en España, al final es el fútbol el deporte rey, pero yo no sé en qué nivel pondrías tú, en el caso de que estamos ahora, a las guerreras, porque al final es un concepto que se ha expandido bastante en España. Yo creo que si hablas de guerreras a la gente sabe, ya vincula con el balonmano femenino, pero claro, no sé hasta qué punto vosotros sí que manejáis más, porque habéis al final tenéis los grandes eventos, sin ir más lejos, en 2019 el Mundial Femenino, que España fue subcampeona. Yo creo que ahí fue quizá el punto de inflexión, ¿no? Para que se conociera más a las guerreras, no quizá los nombres, porque a la gente le cuesta mucho que sean reconocibles las caras y los nombres, pero yo creo que sí, que el concepto de guerrera sí que está más arraigado en España, sobre todo a partir de ese año. La marca es... en eso hay que romper una lanza por el responsable de comunicación de la Federación, por Javier Fernández, que es el que está detrás de aquello de las guerreras y los hispanos. Es decir, fabricó una marca que iba más allá del hecho de que la gente que en un momento puntual puede seguir un deporte reconozca a los deportistas, y creó una marca que tiene un potencial extraordinario, y de hecho ya no solo nosotros, es que los números, en eso la Federación en las asambleas siempre lo dice, los números indican el extraordinario potencial que tiene, o el peso de la marca de las guerreras y de los hispanos. A ver, obviamente ese es un argumento extraordinario, de extraordinario valor, y es que lo que es el concepto de las guerreras, que de hecho tú dices, a ver, es verdad que quizás la plata del Campeonato del Mundo del 2019, el hecho de que el partido se metiese incluso por la 1, todo por cómo se produjo. Porque además llegaban, pues después de algún torneo en el que las cosas no habían ido nada bien. Muy bien. Claro, llegaban, a ver, las expectativas obviamente, hay que reconocerlo, pues habían decrecido, habían bajado considerablemente, porque evidentemente vienes de 2 torneos donde las cosas no han ido bien, iban con mucha cautela. Y por cómo se fue produciendo, por cómo fue desarrollándose el torneo, claro, al final vender la idea de guerreras es más fácil, porque es verdad que tienen en su código genético, en realidad creo que el deportista español, hablando de balonmano concretamente, yo creo que el jugador de balonmano en España, el primer detalle es que no existen muchos, hay países que ganan más que España. Ahí está el palmarés de las de Dinamarca, de las Francia. Hay países que ganan más que España, tanto en masculino como en femenino.
Pero no hay tantos países que entiendan el deporte del balonmano mejor de lo que se entiende en España. Y eso, insisto, es en el masculino y el femenino. Entendemos bien este deporte. Lo sabemos jugar. Hay países que tienen virtudes que nosotros no tenemos. Hay gente más alta, hay gente más grande, es un deporte tremendamente físico y el hecho de que tengas gente de mucho tamaño, pues obviamente te acerca mucho más a conseguir ciertos resultados. Pero lo jugamos muy bien. ¿Qué sumamos a eso aparte de jugar bien? Es verdad, en el código genético hay un ardor que se acentúa en el caso del equipo femenino que es verdad que no es gratuito aquello de las guerreras. Es que es un equipo que se sobrepone a lo que evidentemente es las condiciones naturales que son menores o que son peores que otros para poder competir. Entonces es verdad que por cómo se desarrolla ese campeonato, pero también os diría, incluso cómo se desarrolló aquella medalla olímpica en el 2012 de un equipo que empieza el campeonato y pierde contra Corea y una selección que venía además, ahí sí que venía en un momento en el que los éxitos que había conseguido recientemente le convertían en candidatura de cosas importantes y resulta que pierden el primer día y hay un bajón. Y ese ardor guerrero, y hablo, insisto, del 2012, que son digamos que las primeras guerreras, Bueno, es que el concepto empezó en ese preolímpico, ¿no? Justo. Sí, el concepto empezó en aquel preolímpico que se celebró en Guadalajara. Ahí es donde se lanza el concepto de guerreras. Y es que quizás no ha existido una promo mejor que la disputa de esos juegos. Pierdes el primer día contra Corea. Paradójicamente es al rival que te vas a encontrar en la final de consolación, de quien le vas a ganar la medalla de bronce. Te vas midiendo contra rivales que a priori son mejores que tú y les ganas. El equipo entró en una dinámica que reforzó esa idea de guerreras. Pero es verdad que es tremendamente importante el hecho de crear marcas ligadas a un deporte y que sean capaces de ser vendibles más allá de los practicantes de ese deporte. Porque al final, cuando tú te acercas, como tú dices, cuando tú te aproximas a aficionados al deporte, que no sean seguidores asiduos al deporte del balonmano, si tú le dices guerreras, claro, el inconsciente te lleva a. Cuando tú le dices, juegan los hispanos, pues seguramente no sean capaces de decirte ninguno de los convocados por Jordi Rivera, pero es muy posible que sepan que esos hispanos son el equipo que juega al balonmano. Eso es una cosa que todavía tenemos que aprovechar más nosotros, ya no solo por la marca, el peso de la marca, sino porque las cualidades y los atributos que van ligadas a, es que es verdad que las explican perfectamente, es que los nombres no están buscados al azar. Entonces, ya digo que son no solo nosotros, que es verdad que las audiencias, normalmente en los grandes torneos, los primeros partidos suelen ser las audiencias son más complicadas de sacar adelante, particularmente porque es verdad que luego tenemos un problema y es que en España no se promociona como se debería los eventos deportivos, pero vamos, eso también está pasando y que ha sido una razón por la cual tampoco hay mucha afluencia de público en los primeros días. ¿Qué pasa? Que cuando el tema se va calentando y empiezan a aparecer más en los medios de comunicación, cuando ya Marca dedica una página, cuando el AS le dedica una página, cuando aparecen pues evidentemente es más sencillo que la gente se vaya acercando, pero creo que todavía tenemos que aprender a explotar mucho más, muchísimo más, porque además las audiencias van a seguir creciendo en el caso del femenino, porque el hecho de que tú veas que están ganando y que tienen esos arranques, ese aire corajudo que tienen estas chicas, es muy fácil que el espectador, el consumidor, empatice mucho con ellas. Entonces, es un arma a aprovechar. Y ya digo, los números que tiene la federación y que maneja la federación y que siempre muestra la asamblea, demuestran un potencial extraordinario del peso de la marca y un valor, eso es fundamental a la hora de aquello de conseguir patrocinadores, realmente notable. No, es que el naming está muy bien tirado, o sea, no es que se llamen los malabaristas, no, son hispanos y guerreras, o sea, no son los malabaristas, son los hispanos y los guerreras, o sea que la verdad que está muy bien. Es verdad que el deporte del balonmano es un deporte que llama mucho a la épica, muchísimo. Yo siempre digo que una de las cosas que a mí me sorprende por la cual el deporte del balonmano no es un deporte, de verdad que yo lo digo sinceramente y no porque me vea afectado por ello. A mí me cuesta, yo veo un partido de balonmano de alto nivel y ayer mismo vemos el partido entre Países Bajos y Suecia. De verdad que me cuesta entender por qué la gente no lo sigue en masa. Porque es un deporte que lo tiene todo. Y cuando la realización, por ejemplo, de televisión es muy buena, televisivamente hablando, tiene un potencial bárbaro. Pero incluso sin tener que recurrir a la televisión, es que ver un partido de balonmano, o sea, un deporte con contacto dinámico también, ¿no? Y es tiene una plasticidad tremenda, tiene una plasticidad tremenda. Y a mí me sigue extrañando que no sea un deporte que llegue. Y por eso siempre digo que
y eso es una cosa que tenemos que hacer análisis y reflexión los medios de comunicación, con todo lo que tiene ese deporte, con todo lo que ofrece, todas las cualidades que tiene, algo estamos haciendo mal para no conseguir que la gente lo siga. Algo estamos haciendo mal. Yo siempre digo, cuando va llegando cada uno de los campeonatos, sobre todo los masculinos, que son los que voy a cubrir yo y que sí que me permite manejar más el volumen de aquello que quiero contar, la idea, el mensaje que queremos transmitir, mira que todos los años, o no todos, hay años que me he ido con la sensación de que a lo mejor no hemos terminado de evolucionar o no hemos dado el paso que deberíamos dar, pero siempre tengo la misma sensación. Seguimos estando muy lejos de lo que se merecería, porque tiene tantísimo potencial que no terminamos de explotarlo. Y creo que en algún momento aprenderemos y aprenderemos a explotarlo como merece. Luego además hay un añadido, es un deporte exitoso, el equipo masculino gana medallas, son campeones de Europa 2 años consecutivos, vienen de ser un bronce en un mundial, en un bronce en unos Juegos Olímpicos. Es decir, es verdad que al final ellos, los deportistas, dicen, ya más yo no puedo hacer. Entonces la responsabilidad, la obligación acaba siendo nuestra. Las guerreras son subcampeonas del mundo. Es verdad que después del traspié en los Juegos, quizás aquí han llegado a este mundial, pues el tema un poquito más relajado, pero creo que el palmarés de estos dos deportes les hace ser acreedores de verdad a que hagamos un esfuerzo ímprobo por conseguir estar a la altura. Yo es que lo que decías antes, que hay que aprovechar que es aquí, en España, que claro. Al final, ahora el foco está aquí y que la gente pueda verlo, pero, además, aparte de televisión. Yo creo que esto, y ya no es porque sea balonmano, de verdad, yo creo que está muy bien lo de demostrar la capacidad para organizar un evento deportivo, está muy bien para mostrar la salud que tiene un deporte, el hecho de que seas capaz de organizar un evento deportivo, sea el que sea balonmano, baloncesto, sea el que sea. Ahora estamos, por ejemplo, con el baloncesto adaptado, pues que demuestres que puedes organizar un campeonato de Europa de baloncesto adaptado. Cualquier organización de cualquier evento deportivo continental o mundial, demostrar que en estos tiempos que corren lo puedes organizar, tiene un mérito extraordinario. Y ahora nos queda conseguir lo otro, que es que ese esfuerzo organizador se vea reflejado con una atención mediática que esté a la altura, para que despertando con esa atención mediática el interés en el consumidor, consigamos que el espectador se aproxime y que el espectador empiece a aprender y a disfrutar de ese deporte viéndolo. Es decir, cuando, por ejemplo, nos pasa con las audiencias de televisión, si el aficionado al deporte, al balonmano en cuestión, te va a ver. Si el aficionado al balonmano que esté cerca de Torrevieja, cerca de Castellón, cerca de Llíria, cerca de Granollers, evidentemente, si las entradas no están a un precio desmedido, van a acercarse. Pero tú tienes que conseguir despertar la atención en aquel que le gusta el deporte, aunque no le guste el balonmano, y conseguir que se acerque. Porque al final es verdad que es un deporte tan apasionante, pero es esto, y esto no porque yo haga el balonmano, que me pasa con todos los deportes. El esfuerzo a la hora de organizar es muy grande, pero hay que intentar captar consumidores de ese deporte, porque al final es más fácil que ese deporte crezca y progrese si consigue un número de personas que le dediquen atención grande. Entonces, estamos demostrando en España que somos capaces de organizar eventos deportivos. Lo hemos demostrado y tenemos que quitarnos el sombrero por el esfuerzo de federaciones, del Comité Olímpico, del apoyo, obviamente, de las instituciones. Pero tenemos que todavía aprender a hacer eso otro y captar la atención y ser capaces de llenar y ser capaces de que eso sirva como motor para que ese deporte enganche, arraigue todavía más en el aficionado. Pero, y esto lo hablamos el otro día con alguien que está en NBA España, y no solo pasa con el balonmano, O sea, yo creo que el fútbol masculino, la liga, al final lo sigue gente porque tú eres de Osasuna y, joder, te va la vida lo que hace Osasuna cada fin de semana. Pero como vender el producto de la Liga Española, se está haciendo lo que se está haciendo. En la primera Iberdrola vemos lamentablemente los problemas que hay. Con el balonmano 3/4 lo mismo, siendo un deporte que, joder, tiene materia prima para ser espectacular, el balonmano. Y saco lo de NBA porque al final todo a mí, en muchas ocasiones, me lleva a la NBA. Que tú ves el ejemplo de la NBA de cómo potenciar un producto desde la comunicación, y es otro nivel. Y yo creo que si se destinan recursos, pues es posible. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que el balonmano, al fin y al cabo, es un deporte que es espectacular. Tú te pones a ver un partido, es espectacular y emocionante. Que cuando hablabas de que, joder, que si eres muy pasional en las retransmisiones, no me jodas, van empatados en el último minuto, y como con el baloncesto, es un drama el último minuto de a ver qué pasa ahí. O sea, posesiones,
es una locura. Entonces, pero a mí me lleva, en este caso me ha vuelto a llevar a la NBA, porque al final es saber vender el producto. Y ¿sabes lo que pasa? Que me pasa con la NBA como cuando lo que a mí me toca, la gente te dice, es que claro, tú ves cómo se vende el balonmano en Alemania o en Francia. Ya no lo digo Dinamarca, que lo de Dinamarca ya es una locura, difícilmente, es complicado que tú, porque para un danés el balonmano es lo que para un español el fútbol. Y te diría, es más, por los resultados de las audiencias lo diría que incluso es mucho más. Los partidos de los grandes campeonatos, finales de grandes campeonatos de Dinamarca, hacen unas audiencias que aquí en España solo son comparables al Mundial de Sudáfrica y a aquella primera edición de OT. Es que no hay más. Sí, es que es así, es que los números son así. O sea, entonces no hay nada comparable a eso. Obviemos Dinamarca, que es una cuestión de tradición, de esa cultura deportiva ligada a un deporte de una manera tan descomunal. Pero Alemania, Francia, dice, lo venden mejor. A ver, no todo lo que se hace en esos países lo puedes comprar. Igual que no todo lo que hace la NBA lo puedes comprar para promocionar el baloncesto en España. ¿Por qué? Porque el modo en el que se consume deporte en cada país es diferente. Pero sí es verdad que de esas ideas que tienen en esos países hay que extraer muchas cosas para intentar adaptarlas a tu mercado. Y eso es algo que es verdad que no sabemos hacer. En muchos momentos, y creo que esto pasa también con el baloncesto, en muchos momentos uno coge el plan de promoción de la Liga Francesa y tú te pones a repasar y dices, claro, es una barbaridad. Primero invierten en promoción lo que no se invierte aquí. Dineral tremendo. Pero luego ya no solo es la inversión en promoción, sino en cómo utilizan esos recursos que han ido obteniendo. Y yo insisto, no puedes copiar todas las ideas, porque es que uno imagina cuando va a un partido de balonmano en Alemania es una actividad social que consiste en ir, comer cerca del pabellón, entrar al pabellón y seguir consumiendo bebidas y comidas, vivir la experiencia de un partido. Es decir, es una experiencia mucho más global que el simple hecho de jugar un partido. Aquí en España es verdad que eso cuesta que cale. Disfrutamos el partido, el evento, desde que quedan 10 minutos antes de hasta que termina. Es decir, no existe el concepto de experiencia global, pero sí hay un montón de ideas que sí podemos utilizar. Y esto, el ejemplo del balonmano con Alemania y con Francia, repito, se puede extrapolar a lo que es la NBA a la hora de intentar vender el producto del baloncesto en España. ¿Cuándo sí consigues venderlo? Evidentemente, cuando aparecieron los Gasol, apareció aquella generación de oro que tuvimos, pues claro que se vendía y era más sencillo. El problema es que no terminamos de aprovechar esos éxitos y ese es el gran problema. Cuando hablamos de los resultados de los Juegos Olímpicos, el gran problema y es el gran peligro que cometemos es que cuando desaprovechamos muchos éxitos deportivos en ciertas disciplinas que no hemos terminado de rentabilizar, luego cuando no vengan esos resultados va a ser mucho más complicado, porque evidentemente, insisto, el aficionado, el seguidor incondicional de un deporte te va a seguir, pero el que no lo sea no vas a poder captar, porque al final necesitas que haya resultados que a esa persona que está en su casa diga, oye, mira, pues yo no tengo ni idea de qué es esto, pero es que esta gente gana, esto es vibrante y encima esta gente gana. Entonces, creo que en este país necesitamos urgentemente analizar y mucho qué hacemos mal a la hora de vender esos productos, porque el caso de la NBA es muy claro y el caso del balonmano en Alemania y Francia lo es también. Entonces, no todo vale de lo que hacen ellos, no, pero hay muchas cosas que tienes que hacer, y si no copiar, siempre digo que al final plagiar ideas es una forma de homenaje, de reconocimiento. Entonces, tú no eres capaz de tener ciertas ideas, cópialas. O por lo menos adáptalas a tu cultura y al modo en el que tu consumidor va a disfrutar de lo tuyo. Yo tengo una última para Paco. Vale, di tú, si quieres. Sí, bueno. no, dale, David, te ibas a decir, di. Sí, no, que al final, como decías un poco de que no hemos aprovechado esos éxitos, ¿no? Yo creo que las jugadoras ahora mismo de las carreras, sentir que están en un mundial, que es en casa, y que vienen de unos Juegos Olímpicos en los que no pudieron quizá dar todo lo que podían, o lo dieron, pero no fue suficiente. El otro día, por ejemplo, yo hablaba con Carmen Martín, que ya habían ganado los 2 primeros partidos y con bastante solvencia. Decía que el tercer partido, aunque no se jugaran nada, tenían que darlo igual, tenían que dar espectáculo igualmente, porque se veían la responsabilidad de dar espectáculo para atraer a más gente al balonmano. Y que quizá eso, en el primer partido contra Argentina, que era a priori bastante inferior, la primera parte fue súper igualada por esos nervios.
que tenían de decir, joder, tenemos un mundial aquí, tenemos la gente delante, la oportunidad de oro para enganchar definitivamente a la gente y entonces se pusieron nerviosas. Luego ya lo han conseguido remontar esos nervios, pero me chocó el hecho de que en el tercer partido quisieran, bueno, es que Carmen Martín en ese partido metió 9 goles, le dieron un repaso a Austria que al final era un partido que no se jugaba nada, pero lo hacen por eso, por el espectáculo y por enganchar a la gente. Porque al final yo creo que ellas son las primeras que son, iba a decir, conscientes que están ante una ocasión incomparable, porque es verdad que tú eres subcampeón del mundo en Japón, pero es que no tiene nada que ver. Lo de ser subcampeón del mundo en Japón sirvió para que al principio, cuando volvieron aquí a España, si hubiese cierta atención mediática, para volver a calentar esa idea del mito de las guerreras, para eso sirvió, es decir, para eso fue muy importante, pero es verdad que luego se volvió a enfriar sobre todo con los Juegos Olímpicos, y es verdad, si es que ya os digo que muchas veces cuando hablas con los protagonistas, de verdad que ellos son conscientes de que su tarea a la hora de también es intentar acercar, arrastrar a los ganar adeptos a su causa. Y por eso digo que a mí muchas veces que me genera cierta amargura cuando te juntas con ellos y cuando dices, es que tú no puedes hacer más. Porque tú ya ganas, porque tú llegas a un partido en el que te juegas puntos para pasar a la main round, pero ya estás clasificado, pero bueno, son más puntos para la segunda fase y acercarte más a los cuartos, sí. Pero que es cierto que al final hay un componente que va más allá del hecho de conseguir ganar el partido, porque clasificatoriamente te permita sumar 2 puntos, que es, necesito que la gente que viene a vernos siga disfrutando y ese disfrutar sea contagioso. Entonces, es verdad que por increíble que parezca, insisto, y a mí me genera una sensación muy agridulce, ellas son los principales, ya no los interesados, es que son los primeros que saben que es necesario traer más gente y por ellos no va a quedar, evidentemente, por ellas no va a quedar. Entonces, entiendo por qué, además, de hecho, ahora que ha habido mucho debate en torno en las redes sociales por aquello del gol de Carmen Martín, el gol por la espalda, pues yo digo una cosa, que es verdad. O sea, puedes decir, a lo mejor no era el mejor momento. Hombre, pues igual no era el mejor momento, pero todo lo que sea vistoso, todo lo que sea capaz de tener X miles de reproducciones a través de las redes sociales, todo lo que sea capaz de aparecer en un medio de comunicación, es bueno, porque habrá gente que no le guste el balonmano y que diga, qué pasada lo que acaba de hacer esta... Entonces, ya digo que al final ellas sí son conscientes de que están ante una ocasión para conseguir captar todavía más seguidores, y el deporte, el balonmano femenino, además en España, que es verdad que lo hemos puesto a hervir, pero que nos ha faltado darle ese último subidón a la temperatura para que explotase como debería. Esta es la ocasión. Y ya digo, desgraciadamente, al final la responsabilidad de que ese subidón se pueda producir la van a acabar teniendo ellas, que su resultado hará que se caldee más y entonces volveremos a pensar nosotros no estamos terminando de ayudar como deberíamos, porque ese es un problema. Pero sí que es cierto que los practicantes, los deportistas, son muy conscientes, ellas son muy conscientes de que están ante una ocasión que tenemos que aprovechar, pero lo tienen que aprovechar ellas y lo tenemos que aprovechar nosotros. Y que no lo olvidemos, que hay muchas veces que esto no es su causa, esta es la causa de todos los medios de comunicación, de nosotros que compramos los derechos de los campeonatos de balonmano, y que para nosotros, evidentemente, cuanto más atención haya, más audiencia vaya a haber y demás, mucho mejor. Entonces, al final no es una causa de las guerreras, es una causa de todos los que participan de una manera o de otra. Yo, bueno, estaríamos aquí hablando porque hemos hablado de balonmano, pero en general de cultura deportiva, y te puedes pasar aquí toda la tarde hablando. Pero yo tenía una última pregunta para Paco, ya al menos por mi parte dejamos tranquilo, que es básicamente ¿qué expectativas tienes con las guerreras en este mundial? Ahora ya estamos en la main round, pleno de victorias en la fase preliminar, y ahora, como veis aquí, pues viene Japón, Croacia y Brasil. ¿Qué expectativas tienes básicamente? A ver, yo creo que hay que ser cauteloso. Las sensaciones que ha dejado el equipo son realmente muy buenas, eso es verdad. Dejó unas sensaciones muy buenas en el torneo de España. En la primera parte contra Argentina, es que lo que decía David, la condición de anfitrión es un arma de doble filo, porque te ves presionado porque tienes una responsabilidad que no solo es ganar el partido, es una responsabilidad de que estás ante tu público.
Y es un día que es difícil el hecho de digerir la situación y el hecho de gestionar esas emociones, pero luego en la segunda parte del equipo estuvo realmente bien y las sensaciones que ha dejado durante toda la primera ronda han sido realmente estupendas. Yo creo que es verdad que hay que ser cauteloso. Creo que cuando en muchos momentos escucho a gente que te dice aquello de sí, son las subcampeonas del mundo, hay que pedirles estar en la pelea por el oro. A ver, las sensaciones son buenas. Además, hoy es un día muy recurrente para aquello del partido a partido, con lo cual intuyo que es como tiene que planteárselo la selección española. Yo creo que el grupo que se ha formado es un grupo realmente muy interesante. La ausencia de Lara González, que puede hacer daño, que vamos a ver si consigue que el grupo, sobre todo el grupo, porque pierdes a tu mejor defensora y te ves en la obligación de que esa defensa a lo mejor dejará de ser tan individualizada y tendrá que ser una defensa más colectiva, con más ayudas, porque te falta tu mejor defensora, pero da la impresión de que el grupo lo está gestionando realmente bien. Irene Espínola, por ejemplo, está defendiendo muy bien atrás. No sé, yo creo que hay razones para confiar, pero seamos cautelosos. Creo que en esta segunda fase el partido de hoy me parece que es fundamental, porque si consigues la victoria te pones con 6 puntos y la situación ya es muy propicia de cara a afrontar los otros choques, porque Brasil nos va a exigir mucho. Brasil sí nos va a exigir la mejor versión de nosotras mismas, y eso, pues bueno, obviamente tener el pequeño margen de error siempre, o verla, o tener la posibilidad de poder sufrir un mal día, siempre es una cosa muy positiva. Y creo que el objetivo tiene que ser alcanzar esos cuartos de final. Y que luego, en esos cuartos de final, surja ese gen competitivo que os decía, porque ya una vez que lleguemos a los cruces es evidente que entran en juego otras muchas cosas, pero creo sinceramente que por las sensaciones que ha dejado podemos ser optimistas en que el equipo va a competir. Pero vayamos partido a partido, o si queréis decir fase a fase. Es decir, hemos superado la primera, ahora llega la segunda. El partido de hoy, insisto, es fundamental, porque además Japón viene de conseguir una victoria realmente muy importante ante la selección de Croacia. Si hoy consigues ganar a Japón, ya distancias a Japón, ya tenemos fuera a la República Checa. Partido a partido, fase a fase, y en los cuartos de final, pues que lo que tenga que tocar caiga, y ahí que ese gen competitivo que tenemos nos permita competir. Pero seamos cautelosos. Hay herramientas, sensaciones positivas, pero con calma, porque además yo creo que yo escuchaba en el arranque del torneo aquello de, bueno, claro, las subcampeonas del mundo, ¿qué les vas a pedir? Calma. Yo creo que lo mejor que ha dejado el arranque de competición es eso, que con la ausencia de Lara, creo que a todos las sensaciones que sin Lara, la ausencia de Lara para que es parecido a lo que le pasó en los Juegos Olímpicos cuando Viran Morros en el equipo masculino cae. Es decir, te falta tu mejor defensor. ¿Y qué hizo España? Pues ser capaz de solucionar desde lo colectivo. Bueno, pues la selección española, y en ese trabajo está José Ignacio Prades, está siendo capaz de defender colectivamente realmente muy bien, y disfrutemos y ya digo, y alcancemos esos cuartos y gocemos. Y además es que es eso, que al final España tiene argumentos, porque sabemos jugar a este deporte, porque sabemos competir, y porque tenemos una ocasión extraordinaria, porque imaginémonos lo que puede ser llegar a la pelea por los metales con España jugando ahí en Granollers, y que ese sería verdaderamente el empujón definitivo. Yo creo que ahí sí que sería el empujón definitivo, pero vuelvo a lo que antes os comentaba. Al final dices, deberíamos de ser capaces de vender esto para que su relevancia o la capacidad de venderlo más allá del resultado de... Esa es la parte que nos sigue faltando, pero tenemos opciones de que esa parte también funcione en la deportiva. Pues veremos qué tal va, ha sido un placer de charla, Paco, la verdad, y lo ha puesto bastante gente en el chat también, así que un placer haberte tenido aquí, que vaya muy bien esta cobertura del Mundial, que ahora queda lo bonito, ahora queda lo guay, y nada, que darte de nuevo las gracias y que aquí sabes que... Sí. Iba a decir, digo, ahora como lo hago siempre a través de las redes sociales, pues también lo quiero hacer aprovechando este momento. Cuando siempre que hablamos de eso, de la tarea, de la labor de aquellos medios, aquellos que son capaces de abstraerse de la atención mediática que pueda despertar un deporte o una noticia para poner en su portada lo que toca, el ejemplo más evidente lo tenemos en Esfera. De hecho, insisto, como lo he dicho en redes sociales, es que no me duelen prendas. Seguramente Esfera es un ideal de lo que debería ser. Y un ejemplo. Y muchas veces cuando veo
la respuesta que tienen redes sociales y el número de retweets, de likes que es capaz de, uno piensa, igual si fuésemos capaces de, no sería tan difícil. Así que, por aquello de repartir parabienes, también para vosotros. Luego te hago el Muchas bici, gracias. Paco. No, la verdad que es un honor que digas esto, viniendo de ti es un honor y sí. No eres el primero que nos lo dice por suerte, así que es un honor, un completo honor que nos hagas este elogio. Así Es lo que nada, dices, cada uno pone nuestro granito de arena para ahí estamos. crear bueno, al final para esos deportes minoritarios que también, o sea, que no debería, o sea, que es que no es que sean minoritarios, es que al final cada uno tiene su cuota de merecimiento, de trabajo, de sacrificio y de espectáculo que si se viera más quizás atraería más a la gente. Pues, De hecho, y el último una porcilla, tú utilizabas el verdad del deporte minoritario. Pues hagamos bueno eso que nos insisten tanto desde las instituciones de que no son minoritarios sino emergentes. Pues ayudemos a que sean de verdad, que emerjan de verdad. Es peyorativo, creo, hablar de minoritarios, porque al final... Sí, totalmente. Además, como se nos insiste tanto, no es minoritario, es emergente. Bueno, pues hagamos entre todos porque emerjan, que es que a lo mejor esta es una tarea de todos. Entonces, por eso digo que es que de verdad, que cuando piensas en un ideal, cuando siempre hablamos y aludimos a es que lo que hace el equipo, es que lo que hace... Sí, pero es que en España pues tenemos un ejemplo también de que hay alguien que se atreve a hacerlo. Y estoy seguro de que a lo mejor pensaríais, en muchos momentos cuando vayáis a sacar la portada diríais, a lo mejor si pongo esto que es más recurrente, más tópico, pues a lo mejor puedo conseguir que haya... Ya, pero os arriesgáis, vais más allá. Y ese, insisto, os convierte en un ideal. Entonces, como existe ese ideal y ya lo hemos visto y hemos visto la reacción que genera, a lo mejor eso ha de ser el modelo en el que alguien se fije para decir, aunque sea poco a poco, atrevámonos. Y al final la ganancia es para todos. Pero bueno, es un trabajo largo. No tenemos que desfallecer. Muy bien, Paco, que de nuevo ha sido un placer, la verdad. Te dejamos tranquilo, que imagino debes tener bastante curro. Es un poco una cosa de perogrullo, pero imagino que tendrás trabajo. Y a la gente del chat también agradecerle haber estado aquí en el programa y que nos vemos pues la semana que viene. Veremos, seguro que tenemos algún invitado más o alguna invitada, seguro. Y nos vemos ya pues más veces aquí en el Twitch de Esfera, ¿vale? Cuidaos mucho. Chao. Abrazo.